Hoy desde Editorial Esquematízate os queremos hablar de cómo evitar, anticipar y gestionar conflictos en el aula. ¿Por qué? Porque todos los que hemos estado en ella sabemos que es inevitable que se den situaciones a veces conflictivas porque hay relaciones entre muchas personas diferentes y es importante que todos tengamos herramientas para poder resolverlas o evitarlas. Entonces os vamos a dar 5 tips que esperamos os ayuden para esta anticipación y gestión de los conflictos. El primero, es importante fomentar una comunicación abierta y respetuosa entre todos, los alumnos y también los maestros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si nosotros nos escuchamos de forma activa, es decir, cuando la habla el otro, nos ponemos en su lugar. Aquí entra la empatía. Intentamos entender cómo se siente cuando está transmitiendo aquello, será más fácil evitar un conflicto. Y por otro lugar, si además hablamos de forma asertiva, es decir, decimos de forma clara y respetuosa lo que pensamos y cómo nos sentimos sin herir a los demás, será mucho más fácil que no haya malas interpretaciones y se eviten también los conflictos. Número 2. Ayudar a nuestros alumnos a tener habilidades para poder resolver los conflictos en caso que se presenten y también para poder frenar esos comportamientos ante un conflicto que a veces son los complicados o problemáticos. ¿Qué es importante para lograr esto? Enseñarles a identificar sus emociones, sobre todo a que las noten en su cuerpo, porque es el primer lugar, el primer filtro en el que, por ejemplo, puedo sentir la rabia y cada uno podrá notar dónde la siente. Y en ese momento puedo pensar diferente y puedo comportarme distinto y evitar un comportamiento, una conducta que pueda herir o dañar a los demás. Con lo cual es importante que identifiquen emociones en el cuerpo y que aprendan a controlar los comportamientos o conductas a raíz de algunas de esas emociones. Tip número 3. Tiene que ver con lo que son las reglas y las consecuencias. Es decir, las reglas en el aula se tienen que establecer entre todos juntos, los alumnos y alumnas y los maestros o el tutor. Y así todos van a tener claro cuáles son esas reglas y también cuáles son las consecuencias a las que se llega si no se cumplen esas reglas. Cuando todos conocen aquellas reglas que hay que cumplir, es mucho más fácil que las cumplan porque se sienten implicados incluso en la elaboración y evitaremos también conflictos. Tip número 4. Tiene que ver con el trabajo en equipo. ¿Por qué? Pues porque trabajar en equipo implica que el alumnado se conozca mucho mejor entre ellos, implica que se respeten mucho más, también implica que aprendan a negociar. En un trabajo en equipo van a tener que ponerse de acuerdo en algunos aspectos y encontrar estrategias o nosotros enseñarles estrategias para negociar. Esas mismas estrategias les pueden servir ante un conflicto o si están aprendiendo en el trabajo en equipo a negociar y a gestionar esas relaciones mejor, pueden evitar otros conflictos. Y el número 5 y último tip, pero no por ello menos importante, nos implica directamente a nosotros, los maestros y maestras, tiene que ver con nuestra actitud, con mostrar en el aula una actitud positiva, porque al final somos los que les motivamos, somos los que les animamos, somos espejo en aquello que hacemos. Si nosotros hablamos de forma asertiva, si nosotros gestionamos bien nuestras emociones, nuestras reacciones, si nosotros les escuchamos de forma activa y nos ponemos en su lugar, es probable que ellos también acaben teniendo ese mismo comportamiento.